Queremos analizar la reacción de las autoridades de México a la masacre en la tienda Walmart en El Paso y también la reacción, por supuesto, del propio presidente Trump hasta ahora, lo que ha dicho, lo que no ha dicho. El hecho de que el atacante tenía puesta en su mira a los inmigrantes, a los hispanos y a los mexicanos en particular. Además, el secretario de Relaciones Exteriores ya dijo en qué va a consistir esta respuesta y digamos que tiene varias áreas. Se va a promover acciones legales, dice, correspondientes contra quien resulte responsable de la venta de arma de asalto con la que se asesinó a estas personas, si es que se le pueden atribuir responsabilidades. También se ha dicho que la Fiscalía General de la República estaría iniciando una denuncia por terrorismo contra connacionales, por la violencia contra los connacionales. Dice Ebrard que sería la primera demanda en la historia por este tema. Habla también de acercarse a los propios consulados para trabajar en una estrategia de protección a los ciudadanos mexicanos. Dice Ebrard, para nosotros este individuo es un terrorista. Esas son algunas de las, digamos, instrucciones que ya tiene del presidente de México, Marcelo Ebrard, para hablar de una respuesta contundente en Estados Unidos a lo que ha sido esta masacre que ya se cobró la vida de 8 mexicanos y son 22 personas en el caso de El Paso. Le agradezco a Luis Ernesto Derbez, el rector y presidente de la Universidad de las Américas en Puebla, exsecretario de Economía, ex canciller de México, que me acompañe a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias para analizar esta respuesta mexicana que yo empezaría preguntando con esta denuncia por terrorismo que quiere iniciar el gobierno mexicano. ¿Este será un acto más simbólico o le ve un uso más práctico? En este caso muy concreto, Gabriela, y muchas gracias por la entrevista, lo veo mucho más simbólico. Lo concreto, lo bueno sería que el gobierno de México entablara ahora sí una ofensiva con todos aquellos dirigentes republicanos para darles a entender que la discusión migratoria debe ser cambiada totalmente y debería cambiarse la legislación en Estados Unidos para admitir a los mexicanos y a los que vienen de Centroamérica buscando empleo en esa gran nación. Igualmente, más simbólica que efectiva, que evalúe la Fiscalía General de la República si hay elementos para solicitar la extradición del atacante. Pues yo creo que eso podemos llevarlo a cabo y como hago el comentario con algunos amigos, para cuando esto resulte, yo estoy suponiendo que dado que ya lo tomó el gobierno federal el caso, va a ser encontrado culpable, porque es evidente su culpa, va a ser encontrado culpable y por lo tanto declarado que se le debe dar pena de muerte, dado que está en Texas, y pues yo haré la broma una vez más de que eso simplemente serviría para que incineráramos su cuerpo acá en México. Entiendo. Sobre la nota diplomática que pedía el sábado Ebrard, que se fije posición clara contra crímenes de odios. Bueno, ya escuchamos a Donald Trump, al presidente, este lunes. ¿Es suficiente? No, yo creo que una cosa que es importante del gobierno de México es dejar en claro que la discusión migratoria como se ha llevado hasta el momento es incorrecta y que la manera como se ha hecho declaraciones por el presidente Trump y por otras personas en Estados Unidos respecto a lo que representan los migrantes en esa nación es también incorrecto. Hablar con los líderes republicanos en la Cámara, con los líderes republicanos en los diferentes congresos estatales, con los líderes republicanos en los gobiernos estatales, es lo que debería estar haciendo el gobierno de México para que se cambie la discusión migratoria, para que no se nos exija a cambio de control migratorio en México una cuestión comercial y fundamentalmente para quitar totalmente la discusión de lo que se llama el discurso del odio. Hay un discurso de odio que está alimentando a estas personas. En Estados Unidos ustedes tienen legislación que le llaman a esta persona hoy terrorista doméstico, pero yo creo en verdad que lo que estamos viendo es un acto claro de ataque a un grupo por su raza, por su credo, por su manera de ser, es decir, es un ataque racista y de odio, y eso es lo que tiene que quedar en claro, que cualquier discurso de odio conduce a violencia y conduce a este tipo de violencia. Aquí más terrorismo es eso. Para Luis Ernesto Derbez, entonces el presidente Trump es parte del problema. Yo estoy seguro que es parte del problema, con respeto lo digo, aunque evidentemente al estarlo diciendo no muestro ese respeto, pero para mí el discurso que ha dado el señor presidente de los Estados Unidos, la manera como se ha referido a los migrantes, es lo que hace que este hombre en particular que llega y asesina, en este caso a 8 mexicanos ya, es una persona que los va buscando como presas de caza
no es un acto terrorista, no es una bomba Entiendo. explotada, es directamente disparar a todo aquel que parecía mexicano. Estos eventos, además de hablar de lo que tiene que hacer Estados Unidos, para muchos reivindica, Luis Ernesto Derbez, la exigencia mexicana en el año 2015, cuando Trump dijo lo que dijo y se le invitó a México como candidato. ¿Qué lección nos deja o le deja a México cuando se trata de proteger la imagen de los mexicanos, la marca México y lo que ocurrió en la administración pasada? Es muy claro que lo que podemos hacer ahora es dejar a todo mundo en evidencia que cuando se habla de odio se tiene violencia y que si bien en México hay situaciones difíciles de violencia, la violencia que también se genera en un país como Estados Unidos es producto de ese discurso. El gobierno de México debe entender claramente que es el momento de hacer un giro en la discusión migratoria, que es hacer un giro hacia cuestión mucho más humanitaria, a cuestión de recoger gente que está trayendo positivo a su país, a mi país, en lugar de estar hablando de los negativos. Este es el momento de ese cambio, Gabriela, y esto no se está haciendo. Se está hablando otra vez de justicia, de ley, de terrorismo, pero no de la necesidad de un cambio en la legislación migratoria en Estados Unidos. Deberían de cerrar ya el asunto de los Dreamers en este momento. Es un momento clave y México debería estar empujando ese discurso y no el otro. Bueno, la última pregunta es, bueno, si debió o no invitársele a México al candidato, entonces Trump, creo que es la parte, quizá, adelante. La respuesta que le voy a dar es no, nunca se le debió haber invitado. ¿Por qué? Porque interferimos directamente en una elección en los Estados Unidos. Pero en este momento tampoco se debe permitir que se use esto como parte de una campaña política. Esa era mi última pregunta. ¿Cree usted que lo que sucedió el fin de semana cambie el tono de un candidato a reelección como lo es el presidente Trump o no es optimista? Yo no soy optimista, pero sí soy optimista que el gobierno de México sí cambie el tono y que el gobierno de México diga que mezclar cuestiones migratorias en un proceso electoral en los Estados Unidos es negativo para su país y para mi país, y por lo tanto que debe ser eliminado este discurso del proceso electoral en su nación. Muy agradecida por cómo nos enriquece esta opinión. Luis Ernesto Derbez, saludos hasta Puebla. Muchas gracias, saludos a todos ustedes por allá y pues esperemos que esto no se repita jamás. Ojalá.